El día de hoy quiero hablar un poquito acerca de la fe. Y yo quiero empezar con 1 Timoteo 4:1. Si tú tienes Biblia, ahí la puedes abrir y que todos nos unamos en este viaje de la fe. Adelante, Víctor. 1 Timoteo 4:1 NTV. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Entonces, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? ¿Se apartarán de qué? De la fe verdadera. Porque puede haber una fe falsa. Entonces, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Quién está diciendo, Pablo? El Espíritu Santo. Él directamente le está revelando, le está diciendo a Pablo, esto va a pasar. Ten cuidado, Timoteo. Aquí el primer libro de Timoteo es una instrucción, o son una serie de instrucciones y recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo. Y aquí le está diciendo, ten cuidado porque esto va a pasar, puede pasar. Muchos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos. Esa es una. Vamos a Timoteo, Víctor, capítulo 6, versículo 20. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Con su así llamado conocimiento, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. ¿No les suena familiar esto a hoy en día? A mí me suena mucho. Esto está pasando. Cada vez es más, es preocupante. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Yo no digo las nuevas generaciones. Nosotros dentro de la iglesia está pasando. La iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, estamos cayendo en una fe falsa. Estamos siendo engañados, estamos perdiendo la fe. De ahí el título de este mensaje, la fe en peligro de extinción. Y muchos están dejando perder la fe en su vida, en su familia, en sus hogares, en sus casas, con sus hijos, con su familia, y no estamos haciendo nada. ¿Y el diablo qué hace? El diablo está ganando terreno. ¿Y qué pasa? El mundo nos da demasiados recursos hoy en día. El internet nos da una infinidad de recursos las 24 horas del día, todos los días, en el momento que tú quieras. Si tú tienes internet, puedes informarte de lo que tú quieras y malinformarte de lo que tú quieras también. Y caer en una fe falsa, engañosa. El diablo se está tomando de ahí y está trabajando con la iglesia. Y es una iglesia entonces religiosa. ¿Es una iglesia sin poder, sin gloria, sin unción, sin Espíritu Santo? Porque no hay nada. Es una fe engañosa. Dice, a mí me llama la atención cómo empieza aquí. ¿Puedes leer el primer verso, Víctor, por favor? Sí, claro. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Ahí, cuida bien lo que Dios te ha confiado. ¿Qué te ha confiado Dios? La fe. Cuida bien la fe. Timoteo, cuida bien la fe, pon tu nombre, porque en estos últimos tiempos se van a levantar muchos espíritus engañosos y los van a llevar a que se muevan, a que pongan su fe, su esperanza en una fe falsa, en una fe engañosa, que únicamente los va a llevar a frustrarse, a la perdición, al mal. Ese es el trabajo del enemigo, una fe falsa. Hacerte creer que estás bien cuando no lo estás. Hacerte creer que estás haciendo bien, que estás viviendo bien, de acuerdo a los principios de Dios, y no lo estás. Entonces hay que tener cuidado. Y miren después lo que dice. Víctor, ¿se me puedes ayudar? Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Está clarito. Eso es lo que pasa hoy en día. Mucha gente está en esa condición. Y con así su llamado conocimiento.
es que yo sé, es que yo tengo mucha experiencia, es que yo conozco a Dios con tanta facilidad, se hacen conocedores de Dios. Es que el Espíritu Santo vive en mi corazón, vive aquí, yo hablo con Dios y Dios me ha revelado de ti y que necesitas hacer esto y que necesitas hacer lo otro y ten cuidado de esto y ten cuidado del otro. O los que no creen en Dios, que se oponen a la fe en Dios. Dice, cuidado de ellos. ¿Cuánta gente que te rodea en tu trabajo, en tus familias, en tu círculo de amistad? ¿Cuánta gente de esa se opone a ti? ¿Cuánta gente de esa dice conocer al Espíritu, pero es una fe falsa? ¿Cuánta gente piensa ahí? Y ten cuidado, Timoteo, porque lo que Dios ha puesto en tu corazón es un tesoro. Y es más, les voy a decir algo. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, esto es importante. Cuando nosotros recibimos por primera vez a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia en Primera de Juan, si no me equivoco, que Él pone una unción en nosotros y que esa unción es la que nos va a enseñar la verdad. Nos va a enseñar todo. ¿A qué voy con esto? Que no necesitas estar preguntando y consultando en internet o con otras personas que te pueden conducir a una fe falsa cuando tienes una unción en tu corazón que te enseña todo. Lo único que necesitas es ir con el Espíritu Santo y esa unción misma te va a enseñar y te va a guiar a la verdad. ¿Amén? Eso es lo único. Eso es lo único que necesitas. Pero ¿qué pasa? Entramos a internet, entramos a YouTube, escuchamos predicaciones, vemos información, Dios existe, Dios no existe, Dios cómo es. En internet, ¿qué te va a enseñar el internet? Lo que te va a enseñar es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Entonces tengan cuidado de esto que se está levantando, de esto que está pasando. Hoy en día hay una corriente. Bueno, acaba diciendo Pablo, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Se ha levantado una corriente en la iglesia, en el mundo, de un cristianismo light, de una fe light, ligera. Y lamentablemente muchos de la iglesia, muchos hijos de Dios o que nos hacemos llamar cristianos o hijos de Dios, caemos en esa corriente de un cristianismo, una fe light, ligera, sin calorías o con pocas calorías, rebajado en azúcar, sustituto. Pero hay que tener cuidado de que nuestra fe sea protegida y sea sólida en Dios hasta el fin. Ya sea que Él nos llame a su presencia o ya sea que el Hijo de Dios aparezca en las nubes y nos llame con Él. Pero que encuentre fe. Porque la Biblia nos habla que Jesús se pregunta y dice, ¿acaso encontraré fe cuando regrese en la iglesia? ¿Acaso encontraré fe en ti cuando regrese? ¿Y por qué fe? ¿Por qué no otra cosa? ¿Y por qué fe? Porque la fe es necesaria para agradar a Dios, para conectar con Dios. A través de la fe podemos llegar a Dios. A través de la fe podemos ser salvos. A través de la fe podemos recibir sanidad. Podemos llegar al cielo y traer a la tierra. A través de la fe podemos tener una comunión con Dios. A través de la fe son sí las promesas de Dios. A través de la fe hay autoridad, hay rompimiento. La sangre de Cristo toma poder, toma vida. A través de la fe podemos manejarnos en un ámbito espiritual y desarrollar desde un ámbito espiritual. Tomamos ventaja de este mundo, todo desde la fe. Entonces Jesús dice, ¿acaso encontraré fe cuando regrese? Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿acaso encontrará fe en ti? Y hoy se ha levantado muy fuerte esta corriente de cristianismo light, porque de pronto sabe igual, pero llena menos. Oh, no necesitas mucha fe. Al cabo, con este sustituto es suficiente. Este sustituto de azúcar, miren el Splenda. ¿Cuánta cantidad pones de Splenda comparada con azúcar normal? Mucho menos, ¿no? Si tú dices, yo pongo lo mismo, tienes un problema. Pero generalmente el sustituto de azúcar, el Splenda, se hace para que uses mucho menos. Y sabe igual.
¿No es así? Esto, si lo pasamos a términos espirituales de la fe, es peligroso, porque entonces no necesitas orar tanto. Al cabo te sabe igual, pero tu fe está débil. Y ante una corriente, un huracán, un movimiento fuerte, te va a tumbar. No hay fe. Oye, pero necesito orar. No, no necesitas orar tanto. Sabe igual. ¿Necesitas congregarte? No, no pasa nada. Puedes faltar y ir una vez al mes, una vez, de vez en cuando, no pasa nada. Sabe igual. O en internet puedes ver muchas predicaciones. Sabe igual, pero llena menos. Es peligroso. Cuidado, Timoteo. Cuidado, porque puedes caer en una fe falsa. La fe se está perdiendo hoy en día. La fe, ya no hay fe. Los hijos ya no creen. Las familias ya no creen. Consultan otras cosas en medio de una situación, de un diagnóstico, de un momento difícil. Consultan otros recursos, otras cosas antes que Dios. ¿Qué está pasando? ¿De verdad vamos a poner nuestra confianza en un mundo que en un segundo desaparece? Miren cómo nos puso la pandemia. Puso a temblar el mundo entero en un año, en una temporada, en un mes. Un moco. ¿De verdad ponemos nuestra confianza en este mundo y no en Dios, quien es quien sostiene todo el universo entero? ¿Quién es el dador de todo? ¿Quién es el que provee? ¿El Dios Todopoderoso? ¿De verdad? ¿Lo vamos a sustituir por una fe barata de este mundo? ¿Por una fe de esta economía, de este gobierno? Se habla mucho de las elecciones de aquí de México. ¿Y qué va a pasar con fulana? ¿Y qué va a pasar con la otra? ¿Cómo ves a la otra? ¿Cómo ves? Es que sí, es que estamos mal. No, vamos a estar peor. ¿De verdad estamos confiando más en eso, en un gobierno, que en Dios? Caramba, nuestra fe debe estar puesta en el Señor, en la palabra de Dios eterna, que ha sido antes, que es y que será por siempre, eternamente. Ahí nuestra fe puesta en Él, ahí nuestra fe en Dios. Y no importa la economía, y no importa la crisis, no importa la delincuencia, la maldad, lo oscuro que pueda parecer este mundo. Si Dios dice, así es, así será. Si Él dice, yo te proveeré, yo te sustentaré, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo estaré contigo, ¿qué más buscas? Él lo está diciendo. ¿Qué más buscamos en este mundo? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacemos? Porque a lo mejor nuestra fe no está puesta en Dios. A lo mejor nuestra fe está en peligro de extinción o ha muerto. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? ¿Te vas a quedar ahí sentado sin hacer nada? ¿O vas a recuperar la fe que Él ha puesto? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Nuestros hijos, ¿qué les hablamos? ¿Qué les enseñamos? Y no nada más se trata de hablarles. Tú les puedes hablar como padres. Tú les puedes decir, mijo, hay que leer la Biblia, hay que congregarse, hay que vivir en santidad, hay que tener una relación con Dios, hay que orar. Pero si no lo haces, de nada va a servir. Primeramente tú lo tienes que hacer, porque la manera que predica Jesús no es con palabras nada más, sino con palabras y con hechos, con acción, con una forma de ser, una forma de hablar. Y eso es más importante para el niño, para los niños. Es que mi niño no entiende, es que mi niño no quiere, no tiene, no le da importancia a Dios, no quiere saber nada de Dios. ¿Y qué te ha visto a ti, padre, madre? ¿Qué han visto sus hijos de ustedes? ¿De qué forma son ustedes? Hay que ser primero nosotros. Antes de decir, antes de enseñar, hay que asegurarnos de ser. ¿De acuerdo? Entonces se está perdiendo la fe, iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Y cada vez es más, porque tenemos mucho recurso. Me acordaba, el pastor Benny en alguna ocasión lo escuché dando testimonio de reuniones, eventos, cruzadas de milagros que tenía en África comparado con Estados Unidos u otros países de primer mundo. Y él decía que la fe de estos países era increíble y que eran unos milagros tras otros. Tenía una serie de milagros impresionantes. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos que tiene el país. Porque es más fácil ir al hospital, ir al internet, ir al doctor, que ir a Dios hoy en día. Pero allá, que no hay recurso,
no hay tanto recurso como en otros países, van a Dios. Y su fe está fértil para cosechar un milagro. Entonces todo se trata de fe, iglesia. ¿Qué hacen tus hijos en medio de un momento difícil como familia? Yo me acuerdo a mis padres de chicos, mis hermanos, yo me acuerdo cómo era fe continuamente. Y pasamos un tiempo difícil, una situación o algo, busquemos a Dios, que Dios va a dar la salida, Dios va a dar la respuesta, Dios proveerá, hay que confiar en el Señor, siempre. Y nos ponían a orar desde pequeños, desde niños, y nos traían a la iglesia, yo me acuerdo, eran reuniones con mi padre hasta de madrugada y yo estaba ahí. Hoy no queremos llevar al niño a una reunión porque pobrecito, se va a desvelar. ¿Seguro? ¿De verdad? Ay, no, es que no lo voy a llevar a la iglesia porque se desveló anoche jugando y pobrecito, que duerma. ¿De verdad? Aguas, Timoteo. Aguas, Timoteos. Porque a lo mejor estás conduciendo con amor a tu hijo a una fe falsa el día de mañana, a una fe que no está puesta en Dios, está puesta en este mundo, y es peligroso. Y cuando menos acuerdas, ya se te sale de control, ya no hay vuelta atrás, porque la formación del niño es lo importante. Los primeros años son importantes, ese es lo que se va a quedar el resto de su vida. ¿Cómo reaccionamos ante una situación? Yo me acuerdo y era fe. Ora tú, Dios te escucha. Y ahí está uno orando de escuincle. Y creces con esa fe. Con los niños caía el espíritu y teníamos encuentros. ¿Hoy qué pasa? Hoy le dices al niño espíritu y te saca. ¿Es un superhéroe de Marvel o qué es? No conocen nada de Dios. No conocen de la fe. No están relacionados con Dios. ¿Por qué? ¿Por los niños? No, por los padres. Segunda de Corintios 5:7, Víctor, si me puedes ayudar y ponerlo en pantalla, por favor, en la NBI. Segunda de Corintios 5:7. En efecto, vivimos por fe, no por vista. ¿Vivimos por qué? Por fe. ¿Vivimos por qué? ¿Vivimos por qué? ¿Vives por qué? No por vista. Pero hoy vivimos por vista, no por fe. Ha cambiado. La fe está en peligro de extinción o ha muerto. ¿Cómo dice? Vivimos por fe, no por vista, no por lo que veo, no por lo que tengo en mi cartera, no por lo que tengo en mi banco, no por lo que tengo en ahorros, no por mi trabajo, mi experiencia. Vivo por fe y la economía del cielo es rica, en abundancia. En fe vivo. Pero se me está acabando, pero hay incertidumbre, pero no pasa nada, porque en Dios siempre se gana, nunca se pierde, siempre va a la alza, nunca a la baja. Tu diagnóstico médico, velo ahí. ¿Vives por fe o vives por lo que ves? Que esté tu fe puesta primeramente en Dios que en lo que ves. Hace poco Paulín, mi hermana, va a tener un viaje en unos días, en unos meses, con unas amigas. Y una compañera de ella, yo le comento, bueno, estaban viendo de irse en avión o en camión. Y le digo, pues váyanse en camión, les sale mucho más barato, no tienen que, ¿para qué gastan? Y está muy bien el camión, no tienen que pagar, pues, ¿para qué? Mejor esos 2-3 mil pesos se los gastan allá en otra cosa. Y me dice, no, es que a mi amiga su mamá no la deja viajar en camión porque le da miedo. Eso es entendible de esa señora. Pero en la iglesia, que pase eso, caray. Vivimos por fe, iglesia. En pandemia nos puso a temblar un moco. Y no me digan que no todos. Aquí hubo gente que no quería saludar, que no quería acercarse porque lo iban a contagiar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque nuestra fe está débil. Y si viene otra pandemia, y si viene algo más fuerte, ¿qué va a pasar contigo y con los tuyos?
Debemos levantarnos, iglesia, debemos de poner la fe en alto en Dios. Debemos de decir, ya estuvo de una fe falsa, de una fe engañosa. Ya estuvo de que se esté perdiendo la fe en este mundo, en las próximas generaciones, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. Ya estuvo. Dios, tú eres el centro de nuestra vida. Y nuestra fe va a estar en ti primeramente, como matrimonio. Y si tienes hijos, después en nuestros hijos va a estar la fe en Dios. Y nos vamos a encargar de bajar esto. Y nos vamos a encargar de cultivar esa fe, de desarrollarla y de inspirar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos. Nosotros nos vamos a encargar como padres. No es posible que el diablo se esté llevando vidas al infierno, iglesia. Ese es el negocio de la iglesia. Ese es el negocio del diablo. Almas, vidas. Y la fe se está perdiendo. ¿De qué sirve nosotros tener el conocimiento nada más y no hacemos nada? Hay que reflejar, hay que hablar, hay que cultivar esa fe y rescatar esa fe y poner el nombre de Cristo en alto. Mateo 13:57, Víctor, por favor. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hebreos 11:6, NBI, por favor, Víctor. ¿Por qué no hizo milagros Jesús? Él estaba en Nazaret, en su tierra, donde lo conocían, donde lo veían, donde lo vieron crecer. Y ni ahí creyeron en él. No tuvieron fe. La fe la necesitamos para todo. Sin fe no va a haber promesas, no va a haber milagros, no va a haber nada. Necesitamos fe en Dios. Jesús mismo no pudo hacer milagros por la incredulidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues es que venimos a una reunión? No, es que no, como que el pastor no andaba tan sensible hoy. Como que el pastor no oró mucho. Como que no, el grupo de intercesión como que no hizo bien su chamba. Como que no hicieron bien su trabajo, como que no oraron, fíjate que como que faltó. Y no nos damos cuenta que nuestra fe está débil. Porque el resultado en esta reunión, te voy a decir algo. El resultado en estas reuniones y en cada evento, ¿saben de quién es responsabilidad en primer lugar? Del público, de la gente. ¿Ustedes creen que Jesús no había orado? ¿Ustedes creen que no había unción en él? ¿No había autoridad? Pero en ese lugar no había. Y por ende no hubo nada. Hubo poco. Entonces queremos ver a Dios moverse, ¿sí o no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Crecer qué? La fe. Mira, si están aprendiendo. Me siento en primaria. ¿Qué debemos de hacer? Crecer la fe. Siguiente escritura, Víctor, por favor. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahí está, sin fe es imposible agradar a Dios y ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, al momento que nosotros nos acercamos a Él, al momento que nosotros le hablamos, creer, saber, confiar que Él nos escucha, que Él existe, que Él está. No podemos llegar a Dios, pues no creo, pero aquí estoy. No. Debemos de llegar y creer, que Él existe, que Él me escucha, que Él está, que aunque no lo sienta, Él está, que aunque no lo vea, Él está. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Cómo le hago para desarrollar fe? ¿Cómo le hago para tener fe? Muchos se esfuerzan para tener fe. ¿Te ha pasado, sí o no? Dices, no tengo fe. ¿Cómo le hago para tener fe? ¿Cómo le hago para tener compasión? ¿Cómo le hago para tener amor? ¿Cómo le hago para perdonar? ¿Sí o no te ha pasado? A todos nos ha pasado alguna vez. Y vamos al Salmo 34:8. Salmo 34:8. Y dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. ¿Quiénes son los que prueban? ¿Quiénes son los que prueban alimento? ¿Los qué? Los que tienen
hambre. ¿Quiénes son los que beben? Los que tienen sed. Y dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes hambre, tú te acercas a su presencia para probar. Y cuando hay hambre en ti, se abre el buffet de su presencia para que tú pruebes de su presencia. ¿Y qué pasa? Produce más hambre, produce más sed. ¿Por qué? Porque es muy rico, porque es muy placentero, porque es lo mejor. Y tú lo que quieres es permanecer en él. Eso es lo que produce. Mira que cuando probamos un alimento que no conocemos, que nunca hemos probado y es muy rico, ¿qué pasa? ¿Quieres más? Entonces, ¿cuál es la clave para tener fe? Acercarte a él. Lo mejor que nosotros tenemos es nuestro tiempo. No podemos hacer nada nosotros. Lo único que podemos hacer es acercarnos a él, disponer nuestro tiempo y rendirnos a él, y todo lo demás él lo hace. Eso es lo único que podemos hacer. Lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos dar es nuestro tiempo a Dios. Y cuando nosotros nos damos a Dios, damos de nuestro tiempo, entonces Él hace en nosotros lo que nosotros no podemos producir o hacer. La fe que no existía, entonces la hay. El amor que no existía, entonces la hay. La carga por el perdido, entonces la hay. Es que yo no tengo, acércate a Dios y Él la pondrá. Él lo hace todo, iglesia. Él lo hace todo. Tú no tiene que ver nada con nosotros. No tiene que ver nada contigo. La fe es de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Acércate a Él y Él te la dará. No necesitas buscar más fe. Mucha gente dice, es que necesito fe, es que necesito buscar más fe, es que necesito más fe, es que necesito... Y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan. ¿Les ha pasado o han escuchado a alguien sin voltear a ver al de al lado? ¿Les ha pasado, sí o no? A todos nos ha pasado. Necesito más fe. Lo que necesitamos no es más fe. Lo que necesitamos es buscar más a Jesús y Él nos da esa fe necesaria. Porque cuando buscamos a Jesús más, entonces nuestra fe crece más. Tú dices, es que estoy peleando una batalla difícil. Es que necesito algo que es difícil, que yo no puedo y por mucho que me esfuerzo en creer, no lo logro hacer. Ve lo suficientemente con Jesús y Él pondrá la fe necesaria para pelear esa batalla y vencer esa batalla. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Pero ¿cómo lo podemos hacer si somos desinteresados de Él? Si no le damos nuestro tiempo a Él, nunca lo vamos a lograr. Y de nosotros depende, de Él no depende, de nosotros depende qué rumbo va a tomar la iglesia, qué rumbo van a tomar las próximas generaciones, tu vida. De ti depende, de Dios no depende, Él no se mueve de su trono, pero depende de nosotros. Que nuestra fe sea tan grande para que su gloria se refleje a través de nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí no desearían ser uno realmente con Dios? Y llevar a Jesús a donde quiera que vayas y donde quiera que estés y te pongas y te pares, que la otra gente pueda sentir palpar a Jesús en tu vida. ¿No lo anhelas? ¿No lo anhelamos? Yo quiero que otros puedan sentir lo que oraba hace unos minutos. Le decíamos, Señor, no nos importa una buena predicación, nos importas tú. Porque el que cambia vidas es Él, no una buena predicación o una buena música, o buenas instalaciones. Él es el que cambia vidas. Y la gente algo que va a recordar es a Él, no a un buen conferencista. Entonces, ¿cuántos dicen, vamos a rescatar esa fe en peligro de extinción? Voy a empezar con mi matrimonio, dependiendo de tu caso. Voy a empezar por mi familia, voy a empezar por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos. Vamos a rescatar esa fe en peligro de extinción y traer la gloria de Dios a esta tierra. ¿Qué pasa con Lázaro? Lázaro muere. En Juan capítulo 11, me parece, versículo 40, él muere. Y desesperados le hablan a Jesús, los amigos, la familia.
le hablan a Jesús, le dicen, maestro, maestro, Lázaro ha muerto. Y bueno, Jesús va, se dirige hacia donde estaba Lázaro, ya muerto, en esa tumba. Y llegando ahí, pasa algo increíble. Ocurre un milagro, ya todos conocemos esta historia. Lázaro es resucitado, pero hay algo que llama mi atención. Y que creo que si logramos desarrollar un nivel de fe más agudo, más fuerte, podemos llegar a este nivel de milagros. Porque cuando llega Jesús a la tumba le dice Marta, Jesús, no tiene caso que ores. Va a oler feo, ya lleva 4, 5, algunos días de muerto ahí encerrado. No tiene caso. Bueno, Jesús le responde con algo que creo que nos responde hoy a nosotros. Porque quizá algunos estemos con esas preguntas hoy, o con esos comentarios hoy. Es que ya no pasa, es que ya son otros tiempos, es que eso era antes. Es que eso era con fulano, con fulana o con tal ministerio, pero ahorita ya no pasa. A lo cual Jesús te responde hoy, no te he dicho, Marta, Marta, no te he dicho, 0 y van 2, Marta. No te he dicho que si crees, que si tienes fe, verás la gloria de Dios. Y enseguida, dice Jesús, muevan la piedra y la mueven. Y le dice, Lázaro, levántate, sal fuera, resucita. Y enseguida su cuerpo reaccionó a la voz de su creador, Jesús. Y se levantó y cobró vida. Y vieron la gloria de Dios. ¿Quieres ver gloria en tu vida? ¿Queremos ver gloria? Si crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, si crees más, si tienes más fe, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. ¿Cómo desarrollamos esa fe? Con Él. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero Él sí nos puede depositar esa fe necesaria para resucitar un muerto y que este mundo conozca a Jesús y vea la gloria de Dios a través de ti, de mí, como su iglesia aquí en la tierra. Eso es lo que podemos hacer. Hoy en día es preocupante esto de la fe en extinción en las iglesias. Yo les decía, en el mundo pues es entendible, pero en la iglesia que esto esté pasando es preocupante, ¿no? Y me acordaba ayer mientras preparaba este tema de Jueces capítulo 2. Ustedes ya saben la historia. Jueces capítulo 2 versículo 10 dice que la generación de Josué junto con Josué muere, la cual la generación de Josué vieron la mano de Dios y el poder de Dios una tras otra. Una serie de milagros, respaldo de Dios, vivían en un avivamiento continuo. Josué, después de Moisés, pero muere Josué y dice en el capítulo 2 de Jueces que se levanta una generación, versículo 10, que no conocía a Dios, desconocida de Dios, y que comienzan a levantar otros dioses. Y comienzan a adorar otras cosas, otros dioses, y se olvidan de Dios, se olvidan del Dios de sus antepasados, de lo que Dios había hecho con sus antepasados. ¿No les suena familiar esto hoy? En las calles, en los centros comerciales, en los trabajos, en las familias, en las nuevas generaciones, en las escuelas, en gobierno, ¿no les suena familiar? Desconocida de Dios. Pero peor aún, ¿por qué? Porque tú y yo no hemos muerto literalmente. Pero qué triste es ver que la iglesia está muerta espiritualmente, muerta en vida. Y no está haciendo nada. Y la fe cada vez va muriendo más y más. ¿Por qué eso está pasando hoy? La fe se está acabando. El recurso de la fe se está acabando. Hay necesidad allá afuera
hay necesidades allá afuera. ¿Y qué les estamos diciendo nosotros que portamos la fe en Dios? Ve con el médico, ve con fulano, ve con fulano. Tómate esta pastilla y te va a servir. Tómate este medicamento. Haz este tratamiento. Y Dios lo tenemos a un lado. ¿Por qué? Porque la fe ha muerto, ¿de verdad? Entonces se ha levantado una generación en medio de la iglesia desconocida de Dios. De ti y de mí depende. ¿Qué vamos a hacer con esta fe que Dios ha puesto? Porque la fe se trabaja, la fe se desarrolla, crece. Les voy a decir algo. Quiero leerles primero una ilustración. Se llama Remedio para las caras arrugadas. Y miren todos estos, ustedes saben, los conocen muy bien, sobre todo las mujeres. Todos estos remedios para las arrugas, las lonjitas, las varices, las imperfecciones del cuerpo, de la piel. ¿Sí o no? Resulta que no las conoce nadie. Y ustedes las conocen y salen en la televisión, y salen en el YouTube, en las redes sociales, y prometiéndote maravillas. Usa esta crema y tus arrugas desaparecerán durante 15 días. Si no, te regresamos tu dinero. ¿Sí o no? Mucho. Y estos productos, y en el estado de Detroit, en los Estados Unidos, en una ocasión hace años, un diario, el escritor de un diario, publicó acerca de este tema. Señoras, ¿quieren mantenerse jóvenes? Miren que les voy a dar la clave para mantenerse jóvenes, señoras, Dice, señoras, ¿quieren mantenerse jóvenes? A lo cual responde, únanse a un coro de iglesia. Las mujeres que cantan permanecen más tiempo jóvenes. Los músculos faciales de un cantante están tan bien desarrollados por el ejercicio que su cara no se arrugará, tan pronto como las de otras mujeres que no hacen tal ejercicio. Entonces, ¿quieren verse bien? Únanse al coro de la iglesia. El chiste es estar ejercitando el rostro. El cántico refleja un corazón feliz y la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:13. Y pregunta, ¿está buscando, señora, formas de mejorar su apariencia facial? No confíe plenamente en los últimos cosméticos, por buenos que puedan ser. Más bien, cante alabanzas al Señor de todo corazón. Físicamente esto ayudará a sus músculos faciales, pero además la alabanza a Dios de corazón le ayudará a desarrollar el brillo externo que usted desea y que solo se consigue con un corazón feliz y en contacto con Dios. La fe, no las cremas reductoras, no las cremas que desaparecen arrugas, que aparecen arrugas. ¿Quién quiere una crema que aparece arrugas? Las cremas que desaparecen arrugas, imperfecciones. La fe en Dios. La fe en Dios. Y eso es la clave de todo. ¿Qué estamos buscando en este mundo? En Él. Y quiero agregar algo para cerrar. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él deposita una semilla de fe. La fe tiene diferentes fases o diferentes tipos de fe. El primero, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él planta una semilla de fe. Esa semilla de fe es plantada y es la que usa el Espíritu Santo, que nos da la convicción de que somos hijos de Dios. No hay duda. En cuanto abrimos el corazón, rápido, al instante, sin conocer un Dios desconocido, un Dios que no vemos, que no sentimos a lo mejor, pero sabemos que somos hijas e hijos de Él. ¿Sí o no? Nos pasó a todos, nos ha pasado. Es un tipo de fe. Después de esa fe, viene el fruto de la fe, mejor conocido como fruto del Espíritu.
El fruto de la fe viene porque esa semilla que Él puso principalmente se apodera de nuestro corazón, desarrolla y da fruto. Y se refleja a través de nuestras acciones. A lo que voy es de que ese fruto de la fe es desarrollado a medida que nosotros conectamos con Dios. ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver su promesa diciendo sí a nuestras vidas? ¿Queremos ver que Dios salve vidas, este mundo se ha transformado, conozcan a Dios y lo reconozcan como su único Dios verdadero? Desarrollemos más fe. Nada más. Es lo único. Él ya la puso en ti. Ya está en ti. Ya está esa unción. Ya está esa fe. Ponla a trabajar. Que muchos y muchas allá afuera están esperando por esa fe, que a través de ti va a dar paz, va a dar sanidad, va a dar esperanza, va a dar fuerza, va a dar gozo, va a dar sanidad, va a haber salud, esperanza. Cuando el mundo no la da, tú sí la das. ¿Por qué? Así nosotros llevamos a Jesús donde quiera y damos a los demás que lo necesitan. Apláudele al Rey de Reyes.